Y bueno, fíjate que hablando de todo este tema de la migración y de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, bueno, hay una noticia que dice que Estados Unidos ha deportado a un represor cubano detenido en Miami. Y dice, Estados Unidos deportó a Cuba al exfuncionario del Ministerio del Interior, Daniel Morejón García, implicado en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021. Así lo han confirmado medios de comunicación, citando a un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Y bueno, pues noticias como esta realmente sí, mi Difer, te lo tengo que decir, claramente me agradan. Me agrada saber que represores cubanos comunistas, que han sido tan oportunistas, además de reprimir dentro de Cuba, vienen para este país, bueno, pues sí, que sean deportados. Cada uno de ellos. Por mí que los deporten a todos, así como a los delincuentes, seguro que sí. Que los vayan sacando uno a uno. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos porque ya demasiado abuso cometieron en nuestros países de origen contra nosotros mismos. Este cubano reprimió a cubanos que lo único que estaban haciendo era pedir libertad para todo el pueblo y eso no tiene perdón y si quiere que vaya a disfrutar el comunismo y el castrismo, a pasar hambre a Cuba. La justicia en este país llega, lo mismo que pasó con el pollo Carvajal, le llegó su momento, ahí está también y es lo que aquí se celebra, que la justicia se cumple en este país. Y hablando de justicia estadounidense, nos vamos a la justicia chilena. En Chile también se está haciendo justicia y han impuesto una cadena perpetua al líder del Tren de Aragua. Carlos González Vaca, alias Estrella, quien es considerado el presunto líder del Tren de Aragua en el país. Esta sentencia forma parte de un juicio oral que culminó este lunes 14 de julio con la condena de 12 miembros de la organización criminal transnacional en la región de Tarapacá, sumando penas que superan los 300 años de cárcel. Y Milifer, ¿quién mejor que un abogado? Él es cubano, pero es residente en Chile y se graduó en la Universidad de Chile también de leyes. Él es Mijaíl Bonito, a quien tengo el gusto de presentar en este programa y de llamar también mi amigo por tantos años, Mijaíl Bonito, quien trabajó también durante el gobierno de Piñera en Chile y bueno, ahora tiene su bufete de abogados allá en ese país y pues quién mejor que él para analizar esto que está ocurriendo en términos de migración en Chile. Mijaíl, bienvenido. Hola Karen, ¿cómo estás tú? Encantada por aquí y encantada de tenerte aquí en las líneas de América Radio para que nos hables sobre esta cadena perpetua que le han impuesto allá al líder del Tren de Aragua. Al líder del Tren de Aragua en Chile. En Chile, porque claro, cada país que tiene su comitiva del Tren de Aragua tiene un líder. Bueno, aquí hemos visto cómo se han deportado tantos también miembros del Tren de Aragua. O sea, están en distintos países, lamentablemente, tanta delincuencia exportada directamente desde el Palacio de hecho, el Maduro. El cabecilla venezolano de todo esto, aún no se conoce su identidad con exactitud. Se dicen muchos nombres, pero con exactitud no está. Pero este sí ya está identificado como Carlos González Vaca, alias El Estrella, y ya tiene cadena perpetua en Chile. Mijaíl, qué gusto saludarte y tenerte aquí en Hora 12 para dar tan buena noticia. A ver, sí, efectivamente ha habido varias investigaciones. Esta no es la única investigación que ha hecho la Fiscalía chilena o el Ministerio Público chileno sobre grupos vinculados al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una especie de estructura molecular, digamos. Tiene diferentes células que operan en diferentes lugares y esa estructura va subiendo. E incluso hay muchas de las células que ni siquiera pertenecen al Tren de Aragua, o muchas bandas que ni siquiera pertenecen derechamente al Tren de Aragua, pero que dicen eso para ganar más prestigio frente al fenómeno criminal en el fondo, ¿no? Entonces, Chile efectivamente, el problema es que Chile ha recibido en los últimos, yo te diría 8 años, 7 años, ha recibido alrededor de 1.300.000 personas migrantes, digamos, quizá un poco más, probablemente hasta 1,5 millones. Y efectivamente lo que ha pasado en toda Latinoamérica es que el Tren de Aragua, entre otras estructuras criminales, ha aprovechado este movimiento migratorio masivo, que al final de cuentas es prácticamente un movimiento forzado, ¿no? Sí. A partir de la realidad venezolana y movimiento que además las autoridades venezolanas tratan de convertir en perpetuo, básicamente porque rompieron relaciones con más de un país y por lo tanto en muchos de los países ni siquiera tienen consulado y dejan a los venezolanos a la buena de Dios. A la deriva, sí. A la deriva totalmente. Entonces, y hay que decir otra cosa también, además de las sociedades de acogida que sufren este tipo de nueva criminalidad que no se conocía. Chile era un país tremendamente tranquilo en términos de criminalidad organizada. Por supuesto había robos, había una que otra cosa, pero dentro de los términos
de los términos de rating o de ranking internacionales en cuanto a víctimas de homicidio y delitos violentos, siempre estuvimos a la cola. Nosotros siempre fuimos un país donde esto era bastante raro, y hoy día se está haciendo más común, básicamente porque el crimen organizado se ha infiltrado en las comunidades extranjeras, pero además no solo eso, sino que también las victimiza. O sea, el crimen organizado es el que controla la migración irregular, el crimen organizado es el que controla los flujos que entran de Bolivia a Chile, que son miles de personas y probablemente hoy día centenares de personas diarias, digamos. Y el crimen organizado lo que ha hecho es perpetuar esta cadena que ya traían los migrantes venezolanos, que venían escapando no solo del país tal y como lo deja Maduro, sino del gobierno prácticamente del crimen organizado en Venezuela, y los ha ido trayendo. Entonces ellos participan de la trata de personas, ellos participan del tráfico de personas, del tráfico migrante, participan de la trata de personas, lo que era conocido antes como trata de blancas, digamos, narcotráfico, homicidios, etcétera, en diferentes lugares de Chile. Ahora, este gobierno, el gobierno chileno, no ha sido capaz de enfrentar este tema con la fortaleza que corresponde, ¿no? Y la primera parte de esto es deben que entender, yo sé que todos somos migrantes y que esto puede sonar mal, pero básicamente la primera fórmula que hay para hacer esto es controlar el ingreso de la migración irregular. Esa es la base para después tomar cualquier política pública que pueda abordar un tema como el narcotráfico, ¿no? O como el crimen organizado. Y con respecto a al líder, a este señor Estrella, apellido Vaca, entiendo, efectivamente por mucho tiempo se hizo este juicio, hubo problemas de seguridad en el juicio, de hecho en muchos casos tuvo que hacerse vía web, digamos, vía Zoom con los jueces, etcétera, porque hubo amenazas, se descubrió incluso, entiendo, con un intento de fuga que fue abortado por las autoridades chilenas. Y al final de cuentas, bueno, hemos llegado a esta conclusión, que es una muy buena conclusión para la ciudadanía chilena y yo diría latinoamericana, digamos, que es el desmantelamiento de esta célula donde este señor es el jefe. No es que el Tren de Aragua no siga operando en Chile, o no siga operando en Perú, o no siga operando en 20 lugares, digamos. Este señor era uno de los líderes en Chile, uno de los líderes conocidos, y él va a tener una cadena perpetua calificada, lo que significa que no puede salir antes de cumplir 40 años a lo menos, ¿no? de prisión hasta ahora, y a una persona de 30, 40 años ya prácticamente va a terminar su vida en la cárcel. Pero además fue bastante ejemplar las sanciones, porque a todo el grupo, cuando uno hace la sumatoria, a lo menos hay 300 años de prisión entre todos los miembros de ese grupo o de esa pandilla, ¿no? O ese grupo criminal, y por lo tanto la institucionalidad chilena, que sigue siendo bastante fuerte, funcionó correctamente, el Ministerio Público y los jueces hicieron su papel. Eso es bastante bueno. Ahora, efectivamente acá en Chile, si bien hay un consenso de que hay que atacar el tema del Tren de Aragua, no hay un consenso de cómo debe verse, ¿no? Por ejemplo, la candidata comunista, Yanez Jara, que es la que representa hoy día a toda la izquierda, ¿ya? Porque la izquierda democrática se plegó en una primaria con la candidata comunista ganó, y ahora es la candidata de toda la izquierda, o sea, de la izquierda supuestamente progresista, ¿no? Y el resto de la otra izquierda que es una izquierda verdaderamente marxista-leninista. Entonces, una de sus opiniones que estuve viendo hace poco era algo así como que estas cosas no hay que tratarlas con violencia ni con fuerza, sino que hay que tratarlas con amor. Es un pequeño retrato de cómo funcionan estas cosas y cómo la incapacidad de los estados no tiene que ver tanto con sus instituciones como con las personas que las rigen, digo yo, ¿no? Sí, por ahí es donde comienza Así el declive. ¿No? Lo hemos visto caer poco a poco. Queríamos tocar otro tema contigo. Te vamos a cambiar radicalmente de tema, porque también tiene que ver, ¿no?, con la migración en Chile. Con la inmigración en Chile, pero siendo Chile uno de los países más abiertos en materia de derechos políticos para inmigrantes, se le permitía esto, lo que es el voto a extranjero, pero ahora un senador chileno pues ha desatado una cierta polémica por el hecho de no estar muy de acuerdo con el voto de los venezolanos en Chile.
Primero, yo creo que no es una polémica, es una hipocresía absoluta. ¿Qué quieres decir? Esto sí voy a ser súper categórico, porque yo estuve muy vinculado a este tema. A mí me tocó cuando fui asesor del gobierno del presidente Piñera, en política migratoria, básicamente, y derechos humanos en cierto momento. A mí me tocó ser una de las personas que trabajó y estuvo en la confección de la ley de migraciones, propiamente tal, de hecho. Entonces, aquí la discusión, la Constitución chilena desde siempre ha permitido el voto de extranjero más o menos a los 5 años de residencia formal en el país, ¿ya? De residencia regular. No es la Constitución del 80, es algo que venía de mucho antes, de hecho se ve claramente. En segundo lugar, lo que está pasando en el año 2022, no sé si se acuerdan ustedes que en Chile se trató de cambiar la Constitución. Y se hicieron 2 esfuerzos de cambiar la Constitución, y el primer esfuerzo estuvo dirigido totalmente por la ultraizquierda a partir del estallido social del 18 de octubre del año 2019, que derivó en esto, ¿no? Y después el 62% de la población chilena decidió que no quería cambiar la Constitución, porque la verdad que era una Constitución que lo más barato que tenía era ser chavista, digamos, ¿no? Entonces, y lo digo con conocimiento de causa, digamos, era un mamarracho absoluto. Si ustedes quieren lo podemos discutir con terceros. Mijaíl, ¿te parece discutirlo si mucho lo más amplio, discutimos Mijaíl. mañana?